En esta sección del módulo discutiremos acerca de enfermedades granulomatosas, neumonitis por hipersensibilidad, eosinofilia pulmonar, enfermedades intersticiales relacionadas con el tabaco y proteinosis alveolar. Las enfermedades granulomatosas son lesiones que, como indica su nombre, presentan la formación de granulomas principalmente de tipo inmune. La sarcoidosis es el prototipo de enfermedad sistémica granulomatosa de etiología desconocida que puede afectar pulmón y los ganglios linfáticos periiliares hasta el 90% de los casos. Sin embargo, otros sitios como el ojo y la piel también pueden verse afectados. Típicamente se observan pacientes menores de 40 años, tiene una distribución geográfica variable y una predilección por pacientes de ascendencia afroamericana. La patogenia se debe a una alteración en la regulación inmune de los pacientes genéticamente predispuestos. Se propone que es una respuesta inmune mediada por células a un antígeno no identificado. Algunos datos que apoyan esta teoría son el aumento desproporcionado de poblaciones oligoclonales de linfocitos T CD4 en los alvéolos. Se presenta un aumento de citocinas proinflamatorias como interferón gamma e interleucina 2, así como aquellas involucradas en reacciones granulomatosas como la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa y MAP1 alfa. Otros asocian disfunción de células dendríticas. Los pacientes además presentan alergia a ciertos antígenos cutáneos, lo que orienta a una disregulación de linfocitos T. El hecho de que haya agregación familiar indica influencia genética. La patogénesis postula una activación anormal de células presentadoras de antígeno, preferentemente a linfocitos TCD4, los cuales van a secretar un cóctel de citocinas que tienen, por un lado, actividad en la respuesta inmune retardada, de ahí la formación de granulomas, y con el tiempo cambian a un fenotipo más fibrogénico que explicaría el desarrollo de la fibrosis pulmonar. Histológicamente, las lesiones están conformadas por granulomas de tipo inmune que se distribuyen de manera aleatoria. Generalmente podemos encontrarlos también peribronquiales. Una característica que se puede encontrar, aunque no es completamente específica, es la presencia de células de Schaumann, las cuales van a tener calcificaciones laminadas concrescentes, o también ocasionalmente la presencia de cuerpos asteroides que corresponden a inclusiones estrelladas en los macrófagos. En el pulmón, los sitios de afección son principalmente en el parénquima y en los linfáticos. También podemos encontrarlo de manera subepitelial a nivel de los bronquios. Los ganglios linfáticos mediastinales son los más afectados y pueden llegar a calcificarse. El hígado se afecta en el 75% de los pacientes en forma de afección nodular. También puede causar hepatomegalia. La médula ósea se afecta aproximadamente en el 20% y las lesiones más frecuentemente se encuentran en los huesos de las falanges de manos y pies. Las lesiones cutáneas toman forma de nódulos subcutáneos bien definidos. Ocasionalmente se puede observar eritema nodoso, que es una paniculitis septal en la porción de la espinilla. Puede ocurrir daño ocular en el 25% de los pacientes como una iritis o iridociclitis. La afección a las glándulas lacrimales puede dar lugar a un síndrome Zika. Cuando hay afección parotidia bilateral, puede surgir un síndrome de Mikulicz. La afección muscular se manifiesta como dolor, debilidad, rigidez y fatiga. Principalmente afecta músculo estriado, pero también puede afectar músculo estriado cardíaco. Hasta el 15% de los pacientes tienen afección del sistema nervioso central. Clínicamente se manifiesta con afección pulmonar que puede pasar desapercibida y diagnosticarse en estudios de imagen. Sin embargo, cuando las lesiones son extensas, clínicamente pueden identificarse otras lesiones como nódulos hepáticos, hepatosplenomegalia. El curso clínico es variable y puede haber progresión, periodos de remisión o incluso remisión total. El tratamiento es con esteroides y hasta el 65-70% se recuperan con manifestaciones mínimas residuales o ausencia total de estas. Puede quedar en ocasiones daño pulmonar u ocular permanente.
Entre el 20% y el 10% puede morir por daño cardíaco o del sistema nervioso central. Neumonitis por hipersensibilidad. Es una manifestación de un espectro de lesiones mediadas inmunológicamente que afectan principalmente el intersticio pulmonar y está asociado a la inhalación prolongada de partículas que funcionan como antígenos. Se asocia a un aumento en la sensibilidad a dicho antígeno y, a diferencia del asma, es a nivel distal en las paredes alveolares donde se manifiesta. Puede progresar a una enfermedad pulmonar fibrosante crónica, por lo que es importante su detección temprana. Las partículas involucradas son polvos orgánicos que están contaminados con antígenos que se derivan de esporas, bacterias, hongos, proteínas animales o productos bacterianos. De ahí que haya distintos síndromes clínicos asociados a exposiciones específicas, como el pulmón del granjero, el pulmón del criador de palomas o el pulmón de humidificador o aire acondicionado. La evidencia que sugiere un trastorno inmunológico son el aumento de citocinas proinflamatorias en los lavados bronquiolulares. También hay un aumento de linfocitos T, CD4 y CD8. Muchos pacientes tienen anticuerpos contra los antígenos involucrados en suero. Estudios de inmunofluorescencia muestran depósito de complejos y activación del complemento en los capilares. Asimismo, la presencia de granulomas indica que hay un mecanismo de inmunidad tardía contra los antígenos. El daño se puede manifestar de manera aguda horas después de la exposición en forma de un daño alveolar agudo. De manera más crónica puede haber daño principalmente a nivel de los bronquiolos. E histológicamente hay una neumonitis intersticial con abundantes linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Ocasionalmente podemos encontrar granulomas en los septos. En la forma más crónica puede haber focos fibroblásticos, panal de abejas y bronquiolitis obliterante con granulomas. El estadio final corresponde a una neumonía de tipo usual, con una fibrosis importante del parénquima pleural pulmonar. Clínicamente, el daño se puede manifestar como una crisis aguda horas después de la inhalación del polvo y que evoluciona hasta 12 días después con la presencia de fiebre, disnea, tos y leucocitosis. Estos cuadros se pueden repetir con las exposiciones subsecuentes. De manera crónica, la exposición puede causar insuficiencia respiratoria progresiva, cianosis y un patrón de daño intersticial difuso. El diagnóstico se puede sospechar por la presencia de infiltrados intersticiales micronodulares y un patrón de función pulmonar de tipo restrictivo de aparición aguda. Eosinofilia pulmonar. La eosinofilia pulmonar es un conjunto de enfermedades caracterizadas por la presencia de abundantes eosinófilos y elevación importante de interleucina 5 en los lavados alveolares. Se reconocen tres formas: la neumonía eosinofílica aguda, que inicia de manera súbita con fiebre, disnea y falla respiratoria. Es de causa desconocida y en el lavado bronquial alveolar se observa más del 25% de eosinófilos. Histológicamente causa daño alveolar difuso asociado a eosinófilos. La respuesta a corticoides es buena. La eosinofilia secundaria ocurre en relación a infecciones parasitarias, alergia a medicamentos, asma, aspergilosis y el síndrome de Sjögren-Strauss. La neumonía eosinofílica crónica se manifiesta como una zona de infiltración del parénquima en la porción periférica. Histológicamente tiene grandes cantidades de eosinófilos y fibrosis. Clínicamente se presentan infiltrados difusos periféricos y se manifiesta con fiebre, tos, disnea y sudoración nocturna. La respuesta al tratamiento es buena. Enfermedades intersticiales asociadas al tabaquismo. Las enfermedades asociadas al tabaquismo se pueden agrupar en dos grupos dependiendo si su manifestación es obstructiva, como el enfisema y la bronquitis, o de tipo intersticial, como la neumonía intersticial descamativa o la bronquiolitis respiratoria. La neumonía intersticial descamativa toma este nombre debido a que se pensaba que los espacios alveolares se llenaban de neumocitos descamados. Sin embargo, ahora se sabe que corresponden a colecciones de macrófagos en los espacios aéreos con pigmento café denominados macrófagos del fumador. Algunos macrófagos también tienen cuerpos laminares derivados de los neumocitos.
El daño pulmonar se refleja en forma de engrosamiento del tabique alveolar asociado a inflamación, cambios reactivos, fibrosis intersticial leve y ocasionalmente enfisema. En esta imagen vemos con mayor detalle la presencia de macrófagos con pigmento en el espacio alveolar. Esta enfermedad se presenta entre los 40 a 50 años. Los pacientes son fumadores y se manifiesta como una disnea y tos seca progresiva. El daño pulmonar es de tipo restrictivo. El tratamiento con corticosteroides es muy bueno y ocasionalmente hay una progresión a fibrosis intersticial. La enfermedad intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria es una enfermedad que se presenta en fumadores empedernidos en su cuarta a quinta década de la vida. Se caracteriza por daño en los bronquiolos respiratorios de primer y segundo orden. Hay infiltrado de macrófagos pigmentados intraluminales y la presencia de fibrosis peribronquiolar que se puede asociar con enfisema centrolobular. En ocasiones también hay zonas de neumonía descamativa intersticial. La esteocitosis de células de Langerhans son una enfermedad rara caracterizada por colecciones de células de Langerhans y eosinófilos. Tienen una evolución hacia la fibrosis pulmonar con dilatación quística de espacios aéreos y radiológicamente se caracteriza por la aparición de lesiones quísticas dispersas. Más del 90% de los pacientes son fumadores y puede haber respuesta a la abstención del tabaco, por lo que se considera un trastorno reactivo. Sin embargo, en otros casos se puede observar mutaciones en BRAF, por lo tanto, algunos pueden considerarse como verdaderas neoplasias. Radiológicamente se observa la aparición de espacios quísticos hacia las porciones superiores del pulmón. Histológicamente, estas corresponden a zonas de fibrosis, cicatrización, inflamación crónica y la presencia de colecciones de células de Langerhans que son positivas para el marcador CD1-alfa. Proteinosis alveolares. Estas corresponden también a enfermedades raras que se asocian a una deficiencia en la señalización del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Esto trae como consecuencia inmadurez en los macrófagos que no pueden llevar a cabo su función de limpieza del espacio alveolar. Se caracteriza por la presencia de infiltrados en parche asimétricos. Existen tres etiologías principales: una autoinmune en la cual hay anticuerpos contra el factor estimulante de colonias. Este representa el 90% de los casos y se da principalmente en adultos. La forma secundaria ocurre en el contexto de enfermedades como linfomas, inmunodeficiencia o silicosis, en las que hay un bloqueo de la señalización dependiente de este factor. Por último, la hereditaria o congénita se presenta en recién nacidos que tienen mutaciones en los genes asociados a la vía de señalización del factor. Histológicamente se observa el espacio alveolar con una acumulación de proteínas del surfactante. Esto abarca todas las zonas de consolidación. Los pulmones son pesados y turgentes. Histológicamente, este material es eosinófilo homogéneo y se tiñe con la tinción de pasa. Los neumocitos tipo 2 y sus cuerpos laminares son normales, a diferencia de los trastornos de la función del surfactante. Clínicamente se manifiestan por tos productiva de esputo gelatinoso, que puede progresar a una insuficiencia respiratoria, o también pueden tener un curso benigno con remisión. El tratamiento es a base de lavados bronquiolveolares. En otros se puede utilizar terapia con el factor estimulante de colonias y, de manera importante, el tratamiento de la enfermedad subyacente en casos secundarios. Trastornos pulmonares asociados a la disfunción del surfactante. Estos derivan de mutaciones en las proteínas asociadas al transporte o secreción del surfactante. Puede ser que se afecte a las proteínas del cassette de unión de ATP, siendo esta la más frecuente y que se manifiesta en los primeros meses de vida. También puede originarse una mutación en la proteína C del surfactante o en menor frecuencia en la proteína B del surfactante. Morfológicamente, hay un cúmulo de material eosinófilo granular, alveolar e hiperplasia en neumocitos tipo 2. Estructuralmente, podemos encontrar anomalías en los cuerpos laminares de los neumocitos tipo 2 que se observan más pequeños de tamaño.